Baruch, una vieja historia del zapatismo, digamos la historia tradicional, la que siguen enseñando, limita el zapatismo a Morelos y peor aún, al Plan de Amilpas y a algunos pueblos del Plan de Amilpas. Sin embargo, yo he encontrado zapatismo desde 1912 en Sinaloa, en Coahuila, en Durango, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Chiapas, obviamente en Guerrero y en Oaxaca. Es decir, el zapatismo es el estallido de la revolución agraria y se vincula directamente a la historia de los pueblos. Y es algo que tú has estudiado a partir de las regiones, de la región de la que tú eres originario, que es una parte del país que excluimos porque parece que es la Ciudad de México y no tiene nada que ver con la Ciudad de México, salvo en temas de demarcación geográfica, ¿no es cierto? Cuéntanos esa historia. Sí, es un poco la historia negada de los pueblos mesoamericanos, la historia negada, en este caso revolucionaria, de estos pueblos mesoamericanos, que la historiografía creada a partir de la posrevolución la centró únicamente en Morelos y en una parte específica de Morelos, que son los valles centrales cañeros, ¿no? Del Plan de Amilpas, como bien decías tú. Sin embargo, el zapatismo, como también ya lo mencionabas, rápidamente se expandió a un montón de regiones, pero que si los vemos así a la larga duración histórica son estos pueblos centenarios, ¿no? De origen mesoamericano, se la pasaron defendiendo sus autonomías locales y su derecho al territorio, ¿no? Y en este caso, pues también en la misma... Y entonces, ¿de qué pueblos hablas y cómo lo hicieron? Pues mira, en el caso de la Ciudad de México específicamente, como tú mencionabas, la región sur, vamos a pensar que hace más de 100 años esta región sur era, si hoy todavía es la región rural, digamos, lo de la Ciudad de México en ese entonces era todavía más rural y además tenía una característica muy específica que hoy poco a poco se ha ido perdiendo, que es lo lacustre. Y estos pueblos de lo lacustre hablo de San Pedro Tláhuac, Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlaltenco, Santiago Zapotitlán, San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Martín Jico, ¿no? Pueblos que en ese entonces estaban rodeados por extensiones notables de ciénegas, canales y lagos, como fue el lago de Chalco, que recientemente había sido ahí sí drenado o desecado por un hacendado español, Íñigo Noriega, durante la administración de Porfirio Díaz, ¿no? Quien, por cierto, también vendía agua de Xochimilco a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ese proyecto también se llevó a cabo durante el Porfiriato, quitándoles los manantiales que eran de los pueblos, expropiándolos el gobierno de Porfirio Díaz y mandándolo el agua a la Ciudad de México. O sea, primera historia, hay una serie de pueblos de origen náhuatl mesoamericano, de la Confederación de Tláhuac, ¿sí? Podríamos decir del antiguo señorío, digámoslo, o Altépetl de Cuitláhuac, que era el nombre original, después Tláhuac. Sí, y de ahí viene la continuidad de los pueblos, la continuidad de las comunidades, y llegan al Porfiriato y se enfrentan a ciertos hacendados particulares que lo que les roban de entrada es el agua. En este caso específico, sí, o sea, los recursos están en pugna en el Porfiriato y aquí lo que más abunda es el agua, pues, ¿no? Pero el agua que significa también el acabose de la forma de producción, porque había chinampas, o sea, tierra cultivable, pero esta tierra cultivable no se puede entender sin el agua, claro, porque, ¿no? Porque inclusive esta tierra surge del agua, o sea, las chinampas surgieron a partir de toda la vegetación acuática que los pueblos mesoamericanos aprendieron a partir de ella a construir tierra muy fértil. Es muy hermoso cómo cuenta, por ejemplo, Alonso de Zurita, cómo se hacen las chinampas, ¿no? Cómo en el centro del lago se va demarcando con varas, con troncos, y ahí van llenando de la ciénega, que es de lodo, que es lodo y extremadamente fértil, ¿no? Ajá, lodo, vegetación acuática, son muy fértiles. Y que convierte la Cuenca de México en uno de los lugares más fértiles del mundo en su momento y de más alta productividad agrícola, ¿no? Sí, o sea, sabemos que el distrito chinampero en el siglo XVI, a la llegada de los españoles aquí, alimentaba 2/3 más o menos de lo que ocupaba Tenochtitlan, una ciudad que oscilaba entre los 150,000 y los 200,000 habitantes más o menos. Además de alimentarse así mismo. Ah, sí, claro, a eso es el excedente, iba a Tenochtitlan, pero se alimentaban a ciudades como Xochimilco, como Culhuacán, que eran ciudades de decenas de miles de pobladores. Y luego tú has estudiado que estos pueblos, que tienen una resistencia de siglos, podemos decir, se unen al zapatismo y se enfrentan directamente a la dictadura, a los terratenientes, a la oligarquía, pero en las filas zapatistas. ¿Cómo es esta historia? Sí, la historia del zapatismo, ¿sabes qué? El zapatismo se tiene que explicar en dos dimensiones. Una, en las cuestiones como de coyuntura, ¿no? Que tienen que ver con los procesos de modernización capitalista ocurridos en el Porfiriato, pero otros con elementos de larga duración histórica.
Y en esta larga duración histórica lo que vemos es precisamente un humus cultural náhuatl o mesoamericano, porque también hubo mixtecos, hubo zapotecos, hubo otros grupos lingüísticos, pero es este humus cultural que va conformando a lo largo de los siglos un territorio más amplio que comparten los pueblos material y simbólicamente a través de, por ejemplo, lugares de culto como las peregrinaciones, de centros sagrados, como los cerros mismos, ¿no? Entonces los pueblos de Tláhuac no son ajenos a esta dimensión simbólica del zapatismo y a la dominación material que imponen los hacendados, pues. Es el agua, la tierra y el cerro. Sí, es lo que llamaban Altépetl, y que el plan de Ayala lo que hace es reactualizar esta noción del Altépetl al hablar de las tierras, aguas y montes. O sea, justamente al decir Zapata, montes, tierras y aguas, está traduciendo de alguna manera la palabra Altépetl. Sí, lo que vemos en el zapatismo es una combinación exitosa para resistir los pueblos, que tiene mucho de antiguo y de moderno. Eso es el zapatismo, mezclar lo moderno y lo antiguo desde las concepciones nahuas mesoamericanas del Altépetl, pero también las mismas repúblicas de indios coloniales, ¿no? Y el municipio libre constitucional, que es una herencia decimonónica, ¿no? Eso lo mezcla, lo amalgama y crea una nueva legislación comunitaria para los pueblos. Baruch, ¿y por qué estudiaste en particular Tláhuac y los pueblos de Tláhuac? Bueno, yo soy originario de Tláhuac, pues, ¿no? De la vía paterna, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta donde he rastreado, desde el siglo XVIII estamos ahí en Tláhuac. De la vía materna soy originario del estado de Morelos. Y mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, mis bisabuelos, fueron zapatistas ambos, ¿no? Entonces a mí me interesaba explicarme por qué, a pesar de que se hallaban a varios decenas de kilómetros de distancia, se unieron a un mismo movimiento revolucionario. Digamos que la historia que estudias es tu propia historia. Sí, una historia que, como todo lo mesoamericano, no es individual, sino que es colectivo, es compartido con muchas personas más. O sea, nuestra historia. Exactamente. Gracias. No, de nada.